Hola ideadores, hoy vamos a decorar esta cajita o estuche de madera. Muy sencillo, que lo podéis encontrar en cualquier bazar. Y ya veréis qué bonita la dejamos. ¡Vamos allá! Hola ideadores, pues hoy vamos a trabajar con esta cajita de madera o estuche. Bueno, sirve para un montón de cosas. Y lo primero que voy a hacer va a ser quitarle todos los herrajes, porque ya sabéis que yo trabajo mucho mejor sin los herrajes. Así que los voy a guardar en otro sitio hasta que acabe. Yo esta cajita la tengo de una colaboración que hice, pero las podéis encontrar en cualquier bazar, tanto en los bazares orientales como en el Teddy. Acteo no he ido, pero seguro que tienen también. Bueno, cualquier bazar de estos. Y ya sabéis que yo normalmente lijo la madera antes de trabajar con ella. Pero yo esta vez vamos a cambiar un poco en orden y la vamos a lijar después. ¿Y por qué la voy a lijar después? Porque, bueno, una lijadita sí que le hace falta. Porque la voy a teñir. Tengo aquí un tinte, podéis usar el tinte que más os guste. Yo en esta ocasión voy a utilizar este, que es color cerezo. Cuando yo trabajo con tintes me pongo guantes. No es necesario, pero es que si no yo... mira, se ha roto. Si no yo me tiño las manos también. O sea, el tinte tiñe material orgánico, así que las manos las tiñe también. Trabajo normalmente con un pincel, que es el que tengo para los tintes, porque bueno, aunque se lava ya veis que por mucho que lo lave un poquito marrón se queda. Y lo podéis trabajar tanto en directo, o sea, con el tinte directamente como viene en el bote, como rebajado con agua, depende de la tonalidad que queráis. Si lo queréis más flojito, lo rebajáis con agua. Si lo queréis más oscuro, lo que tenéis que hacer es darle varias capas o varias pasadas de tinte. Y como os digo, lo barnizamos después, porque después del tinte siempre conviene barnizar la madera, porque al ser un producto que ya lo veis que es muy líquido, aparte de que no cierra el poro, lo que hace es que muchas veces le salen a la madera pequeñas astillitas o pelitos hacia afuera. Entonces luego lo lijamos y así la retiramos. Eso sí, tened en cuenta que ese lijado siempre va a rebajar un poco el tono que haya adquirido la madera. O sea, si ahora tenemos este tono, cuando lo lije será un poquito más claro, porque va a quitar la capa primera de madera y lo de abajo va a quedar un poco más claro. Y con esto voy a teñir todo el estuche, tanto la parte de dentro como la parte de fuera. Bueno, lo estoy llamando estuche, pero ya os digo que es una caja que puede servir para muchas cosas. Si estás por aquí, pero todavía no te has suscrito al canal, te agradecería muchísimo si lo haces. Para ti es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es dar al botón de suscribirse. Y a mí me ayudarás un montón a seguir creciendo y poder seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Mira, ¿veis aquí? A ver si enfoca. ¿Cómo le han ido saliendo los pelitos a la madera? Pues eso es lo que luego lijaremos y quitaremos. Pero primero tiene que secar. Ya tengo mi madera que se ha secado y la he lijado para retirar esos pelitos que os decía. Y ahora lo que voy a hacer va a ser barnizar. No es que lo deje aquí, pero es que necesito cerrar el poro de la madera. Entonces, bueno, yo voy a usar un barniz satinado y la voy a barnizar entera, por dentro y por fuera. Tened en cuenta que el poro de la madera ahora mismo está abierto, entonces vamos a usar más barniz del que estamos acostumbrados a usar, porque normalmente el barniz lo ponemos al final del todo, cuando ya hemos hecho un montón de cosas y ya el poro está cerrado. La verdad es que a mí me encanta teñir la madera, porque mirad cómo sale la veta de la madera, se ve un montón y queda estupendo.
Y ahora que ya tengo cerrado el poro de la madera, es importante que esté cerrado, vamos a añadir un medium craquelador, solo a la parte de fuera. La parte de dentro la dejaré así porque me gusta mucho el color de la madera. Entonces yo voy a utilizar un craquelador en un solo paso. Entonces ya os digo que tiene que estar o bien pintada la madera o bien sellada, y aplicamos el medium. Y bueno, eso según vuestro medium os pondrá unas cosas u otras, porque hay algunos que tienen que secar del todo, otros que tienen que estar mordentes. En este lo que dice es dejar secar del todo. Hay otros que te dicen 20 minutos aplique la siguiente capa. Eso mirad en el que vosotros tengáis. Lo aplico por fuera, pero no por la parte de abajo, porque la parte de abajo no se va a ver, la parte de abajo de la caja. Entonces, en la parte inferior, solo el lateral exterior. Y vamos a dejar que seque. Ya está seco nuestro medium craquelador y ahora toca echar la capa de encima. Conviene hacerlo con un color que tenga bastante contraste. Y yo para eso voy a usar este color organza. Que sea una pintura que sea cubriente pero no demasiado espesa. Si es muy espesa, añadirle un poco de agua o del diluyente que toque. Y lo que vamos a hacer va a ser cargar bastante el pincel y hacerla. Podéis hacer así en distintos sentidos, pero en todo caso no pasar muchas veces con el pincel por el mismo sitio, porque mirad, por ahí ya está empezando a craquelar. A ver si lo veis. El craquelado que se obtiene con... ¿Veis? La estoy fastidiando por pasar demasiado. El craquelado que se obtiene con este medium es un craquelado pequeño. Si queréis un craquelado más grande tenéis que hacerlo con cola blanca. Alguna vez lo hemos hecho aquí en el canal. Y luego la dirección del craquelado va a depender de la dirección en la que hagamos nosotros nuestra pincelada. Por eso digo que podéis cambiar de dirección. El craquelado con cola blanca, como os digo, es más grande y lo he hecho en una ocasión aquí. Lo haré próximamente también porque cada una mejora según lo va repitiendo. Pero os dejaré por aquí arriba y en la cajita de descripción el link al vídeo en el que lo hice. Y como os digo, ahora según vaya secando irá saliendo el craquelado. Por aquí ya está empezando a salir, o no lo quiero tocar, pero os lo enseñaré cuando esté del todo. Bueno, mirad cómo ha salido nuestro craquelado. Aquí ha salido un poco peor porque había mucha pintura y lo intenté extender y claro, no ha salido bien. Lo que os digo, intentar no pasar dos veces por el mismo sitio. Pero bueno, estas otras aberturas a mí me gustan. Para este tipo de trabajo me gusta esta más pequeñita, pero ya os digo que depende de lo que queráis. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser hacer encima un decoupage. Podría hacer un decoupage, un stencil, un montón de cosas. Pero yo tengo aquí este papel de arroz de girasoles, que me encantan los girasoles, y creo que le va a ir muy bien. Puedo poner un girasol ahí o uno de los grandes. No, el grande no me va a caber bien. Voy a poner este girasol aquí y luego tiene estas cenefas largas que van ideales para poner en estos lados de la cajita, así que en la parte de abajo, adelante y detrás pondré esto. Entonces ahora voy a ir recortándolo con mucho cuidadito. Ya sabéis que para eso lo mejor es coger un pincel con agua, o bien de los que tiene agua, o un pincel normal y humedecerlo y pasarlo en nuestro contorno e ir a poquitos rasgando. El papel de arroz cuesta un poquito más de rasgar que la servilleta, pero lo podemos hacer también. Me encanta saber lo que opinas de mis vídeos, así que déjame un comentario, que además yo los contesto todos. También me puedes dejar un like si es que te gusta. Y por supuesto compartirme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos si aún no me conocen. Muchas gracias.
Ahora voy a utilizar medium de decoupage, un pincel con las cerdas blanditas y vamos a hacer el decoupage. Ya sabéis, colocamos una capa de decoupage donde vayamos a poner nuestro motivo, fina y bien extendida. Lo pegamos. Si queremos evitar todas las arrugas podemos utilizar un plastiquito, pero con este papel de arroz y un motivo tan pequeño no es necesario. Y luego extendemos por encima otra capa del medium para decoupage para acabar de pegar y proteger nuestro motivo. Yo voy a poner esta otra aquí pequeña porque si no me parece que queda esto como muy vacío. Si no, pues igual un cartelito o algo así quedaría bien, pero yo voy a poner esto. Vamos a esperar a que seque y luego la acabaremos. Ya tengo seco el decoupage y ahora voy a hacer un sombreado, un flotado, como lo queráis llamar. Tengo pintura color chocolate negro, que voy a usar muy poquita, y luego aquí tengo agua. Entonces cojo un pincel biselado, lo humedezco en agua, retiro el sobrante y mojo la punta del pincel, solo la punta, en el chocolate. Y entonces hago así un poco para que entre un poco en el pincel y voy a ir por todas las esquinas con el pincel bien húmedo para que corra bien. Si se me seca el pincel pues puedo volverlo a humedecer, recoger más pintura. Haciendo este degradado. Va a costar un poco más que lo normal por el craquelado, que no me salía, pero ya veréis que va a quedar muy bien. Y lo voy a hacer por todas las esquinas del estuche, como para envejecerlo. También lo podríais hacer pues con un pincel seco, pero me gusta más cómo queda así. Cuando esto haya secado, que ya veréis que seca muy pronto, porque en realidad ponemos muy poca humedad, lo voy a barnizar. Le daré 2 capas de barniz, una capa, cuando seque otra capa, y luego ya lo podré montar y estará terminado. Pues así ha quedado al final nuestra cajita, ideadores. Con mucha alegría por los girasoles, pero un aspecto envejecido que me encanta. La podéis usar para hacer regalos o para guardar vuestros lápices, rotuladores o lo que queráis. ¿Qué os parece? Muy fácil, ¿verdad? Nos vemos pronto.